Esta lección mostrará cómo usar Desmos para calcular una confianza intervalo para una media de población con una población conocida desviación estándar. Usted mide 50 pesos de sandías y descubren que tienen un peso medio de 38 onzas. Supongamos que el estándar de población desviación es de 9.2 onzas. En base a esto, construir un intervalo de confianza del 99% para la verdadera población peso medio de sandía. Primero enumeremos todos la información dada. El tamaño de la muestra N es 50. El peso medio de la muestra es 38 onzas, X bar es 38. El estándar de población desviación es de 9.2 onzas, sigma es 9.2. Ahora tenemos que encontrar el puntuación Z que corresponde al intervalo de confianza del 99% indicado por Z sub alfa dividido por 2, donde alfa dividido por 2 es el área a la derecha de la puntuación Z, que mirando el gráfico en el extremo derecho es 0.005, como un decimal. Para encontrar el puntaje Z usando Desmos, necesitamos el área a la izquierda, que es 0.995. Vamos a Desmos y busquemos el puntaje Z. Con el cursor en la celda 1, haga clic en Mostrar teclado. Haga clic en Funciones. En el menú de Distribuciones, haga clic en Distribución normal. Introduzca una media de coma 0 desviación estándar de 1. Cierre el paréntesis. Tampoco un punto decimal o punto. Funciones, Intersect. Introduzca el área a la izquierda de la puntuación Z, que de nuevo es 0.995. Usemos la puntuación Z de 2.576. El siguiente paso es utilizar la fórmula siguiente para determinar el error. Una vez que conocemos el error, podemos determinar el intervalo de confianza, determinando X bar menos E y X bar más E. El siguiente paso es ingresar el fórmula para E en Desmos. En la celda 2, ingresamos E es igual a Z. Abra paréntesis. Vamos a usar S en lugar de sigma para la desviación estándar, dividido por raíz cuadrada n. Tenga en cuenta que tenemos la opción de añadir controles deslizantes para Z, S y N. Haga clic en todos, y ahora ingresamos la puntuación Z, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. El puntaje Z es 2.576. La desviación estándar es 9.2. Y el tamaño de la muestra es 50. Vamos a cerrar el teclado Desmos y notar cómo el error, a 2 decimales, es 3,35. Así que volvemos a nuestro trabajo. Para encontrar los límites inferior y superior del intervalo de confianza del 99%, tomamos la media de la muestra de 38, y añadimos y restamos 3.35. Volvamos a Desmos y determinemos los cálculos. Yendo a la celda 6, entramos 38 menos 3.35, lo que nos da 34.65, y luego tenemos 38 más 3.35, lo que nos da 41.35. Entonces, el intervalo de confianza del 99% para la media de la población real peso sandía es de 34.65 a 41.35, y las unidades serían onzas. Espero que haya encontrado esto útil.